¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Nuevamente, gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares a través de este medio. Y pues una vez más vamos a continuar con nuestro estudio sobre el Evangelio de San Marcos. Básicamente estamos estudiando los milagros que nos cuenta el Evangelio según San Marcos. Y esta es una serie a la que le puse milagros que enseñan. Esta sería la cuarta parte. Y el tema que hoy veremos es Jesús sana a un paralítico. Este es el título que tiene la Biblia Reina Valera versión 60. Y es obvio que el tema principal de cada milagro pues es el poder de Dios, pero más allá del poder evidente hay muchas otras cosas que Dios nos muestra en cada milagro, principalmente su amor, porque los milagros ciertamente eran una manifestación del poder de Dios, pero pues no había en Jesús el típico propósito tan humano, a veces de querer asombrar a la gente, sino que cada milagro era una manifestación externa de su compasión y de su misericordia. Porque la misericordia y la compasión pues son virtudes espirituales internas, son virtudes que no se perciben sino hasta que pues hay acciones que lo hacen evidente, acciones que se pueden percibir por uno o varios de los órganos de los sentidos. O sea, no podemos saber si una persona es compasiva o misericordiosa hasta que hace algo que nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos escuchar, oler o degustar en el sentido amplio pues de todos estos órganos de los sentidos. Y ese es el tema que hoy vamos a estar revisando. Marcos nos cuenta aquí de una sanidad milagrosa que Jesús hizo, pero como lo decía, no nos vamos a enfocar tanto en el poder de Jesús para sanar, que ciertamente lo tiene. Y no es que quiera minimizar el poder de Dios tampoco, sino que quiero que entendamos el mensaje que Dios nos deja con este milagro. Este milagro lo testifican los tres escritores de los evangelios sinópticos. Dicen en todos Jesús sana a un paralítico en la Reina Valera 60. Y está aquí como lo pongo en la lámina, Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Y tiene 8 versículos este relato. En Marcos capítulo 2, del 1 al 12, se ocupan evidentemente 12 versículos. Y en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26, se ocupan 10 versículos para narrar el mismo milagro. Obviamente Marcos lo narra con un poquito más de detalle porque él ocupa 12 versículos, mientras que Lucas ocupa 10 y Mateo ocupa 8. Entonces vamos a leerlo completo y luego vamos a analizar algunos puntos de interés. Comienzo leyendo aquí Marcos capítulo 2 versículos del 1 al 12. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta historia nos cuenta que Jesús regresó a Capernaum. Recordemos que Pedro y su familia, más la suegra y probablemente también Andrés, el hermano de Pedro, vivían allí. Y nos dice Marcos que la gente se enteró que Jesús estaba otra vez en casa. Alguna vez comenté que la casa de Pedro, después de aquel sábado de milagros en la noche, se había convertido en el centro de operaciones del ministerio de Jesús.
Y hubo varios regresos de Jesús a esa casa y siempre que Jesús llegaba, la gente se juntaba por multitudes ahí para buscar a Jesús. Y esta segunda vez, pues se llenó de gente también y Jesús no comenzó con sus esperados milagros, sino que estuvo predicando la palabra de Dios porque esa era su prioridad. Y cuenta Marcos que había mucha gente y que ya no cabían más. Aún en la puerta la gente estaba amontonada porque querían escuchar a Jesús. Bueno, tal vez querían escucharlo, tal vez querían algún milagro. El caso es que para ese tiempo ya lo estaban monitoreando algunos religiosos recatados, porque ese fue el gran pleito de Jesús contra los religiosos. De hecho, los religiosos fueron los que llegaron primero, porque dice Marcos que fueron los que alcanzaron asiento. Pero bueno, la actitud de estos tipos no era una buena actitud, no era la actitud correcta. O sea, no iban a escuchar el mensaje de salvación para ser edificados. De ninguna manera, no les interesaba nada de eso. Para ellos era más importante conservar su estatus como líderes religiosos. No les importaba lo demás, ni siquiera la salvación. Entonces no iban a escuchar el mensaje de salvación, sino que estaban allí para criticar y para juzgar lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. Y esto es lo que estaba pasando dentro de la casa de Pedro, o sea, allí adentro. Pero afuera había un grupo de 4 amigos que habían traído a un paralítico. Es obvio que un paralítico no puede andar por sí solo. Pero como en todo trabajo de equipo, estos amigos se pusieron de acuerdo y juntos llevaron a su amigo, al paralítico, en una especie de camilla improvisada, así como de lonas, de telas, de mantas o algo así. Y al llegar a la casa, se toparon con un problema. El problema es que no pudieron acercar a este hombre a Jesús. Resulta que había mucha gente amontonada y estaban escuchando la predicación. Y el problema no era que la gente estuviera escuchando predicar a Jesús. Yo creo que debió haber sido casi lo puedo decir sin temor a blasfemar, que era casi un espectáculo escuchar predicar a Jesús. Pero el problema no era pues que la gente estuviera escuchando predicar a Jesús, sino que la gente que estaba escuchando no tuvo la amabilidad de hacerle un campo al paralítico. Ya nuestra cultura está metiendo un poquito cada vez más esto de la cultura de los minusválidos, pero en ese tiempo no era así. Entonces, el primer problema que confrontaron estos 4 amigos para acercar al paralítico a Jesús era ver cómo libraban ese obstáculo. Y dice Marcos que abrieron un agujero en el techo para meterlo a la casa. Según los usos y costumbres de aquella región y de aquellos tiempos, se dice que algunos techos se construían con tierra compactada con rodillos de piedra. O sea, el techo era una losa de tierra con ramas que descansaba sobre vigas de madera. Entonces, no fue difícil hacer un hoyo en el techo para meter al paralítico a la casa. Y pues de esa manera acercarlo donde lo pudiera ver Jesús. Y antes de entrar en el tema del milagro, nada más quiero hacer una observación importante aquí. Y es una pregunta que yo también te quiero hacer a ti. ¿Quién les dio permiso a estos amigos para agujerar una casa ajena? No era su casa. Ellos llevaban al paralítico, pero no era su casa y ellos no les importó, fueron y agujeraron la casa. Yo en la práctica he visto que esto pasa cuando se ofrece una casa para servir al Señor. Nuestra casa, con todo y lo que hay en ella, no es nuestra si nosotros se la hemos ofrecido a Dios. Y digo que no es nuestra porque este tipo de cosas pasan y pasan muy seguido. De pronto algo falta en la iglesia y ahí van a la casa por aquello que falta. Me refiero pues a veces algún espacio, ¿no? Nuestra casa ha servido como salón de clases en alguna vez, pero a veces es algún mueble, a veces una herramienta o cualquier otro recurso. Y no me estoy quejando, ¿no? Pero yo ya sé que si no encuentro una herramienta en mi casa, seguramente está en la iglesia. Y no me molesta. Al contrario, qué bueno que también en lo material le podemos servir al Señor y no solamente en lo espiritual. Y tal vez tú puedas decir lo mismo, ¿no? Pues sí, la herramienta y un cuartito como quiera lo presto. Pero ¿qué tal un agujero en el techo? Un agujero en el techo. Mira, quiero ser breve en esto, pero en la casa de Doña María, donde comenzó Nuevas Generaciones,
Esa casa de veras, se hizo con ella lo que Dios quiso, ¿no? Se tumbó una parte del techo, se movieron y se construyeron nuevas paredes. La cocina, después de cada reunión, quedaba hecho un desastre. ¿Por qué? Pues porque allí nos quedábamos a comer los que comenzamos este proyecto de Nuevas Generaciones. Y mientras que unas estaban haciendo las tortillas de harina, otros íbamos a comprar queso y carne para tirar al comal. Y ustedes saben lo que es el convite en esto de las cosas espirituales. Pero un tiempo muy especial, pero la cocina quedaba para el arrastre. El caso es que de pronto la casa de Doña María era literalmente la casa de Dios. Ahora, si tú has pensado ofrecer tu casa para servir al Señor, piénsalo. Porque esto puede pasar. Es más, de hecho, esto va a pasar. Tu casa puede llegar a ser la casa de Dios y Él va a hacer en la casa lo que se necesite hacer con ella. La casa de Pedro se convirtió en la casa de Jesús y terminó llena de desconocidos y con el techo agujerado. Ahora sí, pasando al tema del milagro. Una vez que el paralítico estuvo adentro de la casa, Jesús expresó una admiración especial por la fe de los amigos del paralítico. O sea, no del paralítico, sino de los amigos del paralítico. Marcos, capítulo 2, versículo 5, dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Este versículo nos deja ver que la sanidad del paralítico fue honrando la fe de los amigos, más que la fe del enfermo. Y al final de esta plática voy a retomar este punto, porque aquí hay algo muy importante que aprender. Pero ahora vamos a seguir con el relato de Marcos. Y quiero que le echemos un ojo a la actitud de los religiosos, porque ahí estaban. Dice Marcos que ahí estaban sentados algunos de los escribas. Y yo quiero nada más para que te des idea. Los escribas eran personas especializadas en copiar el texto bíblico. Obviamente del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento todavía no se escribía. Pero los escribas eran personas especializadas en copiar a mano el texto bíblico. Todavía existe ese oficio entre los judíos. Hace algunos, no sé, 6 años tal vez, yo estuve viendo cómo ellos transcriben a mano. Y aunque hay copiadoras muy, muy eficientes actualmente, pues ellos lo siguen copiando a mano. Y por esa razón es que ellos conocían mejor que nadie lo que Dios quería comunicar a la raza humana. Ellos transcribían literalmente, letra por letra, palabra por palabra, hoja por hoja, lo que Dios quería comunicar a la raza humana. Pero estos hombres, al escuchar que Jesús le decía al paralítico: tus pecados te son perdonados, pues comenzaron a razonar estas palabras en su corazón. Y conociendo, por lo menos en la letra que ellos transcribían, acerca de la misericordia de Dios, pues en vez de aceptar que aquel que estaba manifestando misericordia de esa manera era Dios o un representante directo de Dios, pues ellos prefirieron satanizar a Jesús por decir blasfemias, según ellos. Marcos capítulo 2, versículos 6 al 9 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí hago un paréntesis. Esto no lo estaban diciendo solamente, pues porque sí, pues lo estaban pensando. No lo estaban externando, solamente lo estaban pensando. Pero Jesús quería convencerlos aún más, revelándoles lo que estaban pensando. Dice el versículo 8, continuamos leyendo. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Hay dos cosas que solo Dios y nosotros deberíamos saber. Pero cada vez que Dios quiere tratar con nosotros alguna cosa así y no se lo permitimos, pues Dios se lo tiene que revelar a alguien más. Y quiero decirte que no es su plan avergonzarnos, sino guiarnos hacia la perfección. Jesús quería guiar a la perfección a estos hombres, pero evidentemente no se dejaban. Ahora, tal vez nos avergüence lo mismo cometer un error en público que la corrección misma. Pero si podemos recibir la corrección de Dios y hacemos los ajustes,
vamos a ser honrados por Él. Proverbios capítulo 13, versículo 18, dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección, dice, recibirá honra. A mí no me gusta la corrección, creo que a nadie le gusta la corrección. Pero en la escala de las cosas desagradables, yo creo que nos avergüenza más que se exhiban nuestros errores públicamente. Me gusta ver incluso en la televisión o en videos los errores que comete la gente, el ridículo que a veces hace la gente. Porque nos avergüenza cometer errores públicamente. Y nos avergüenza más eso que ser corregido por Dios en nuestro tiempo de intimidad con Él. De veras, yo le pido a Dios constantemente esto, Señor, no permitas que sea avergonzado, mejor muéstrame mis errores cuando platicamos todos los días en la mañana. Ahí mientras nos echamos un café, ahí estamos platicando y yo le digo, Señor, muéstrame mis errores. El caso es que Jesús exhibió públicamente lo que aquellos religiosos estaban pensando. Pero no creas que por eso dejaron de criticar que Jesús le dijera al paralítico, tus pecados te son perdonados. Por eso fue que Jesús fue todavía más allá y sanó al paralítico de otra manera. No sin antes decir que era lo mismo decir una cosa que la otra. Y aquí no estoy chimoltrufeando el asunto, ¿no? Porque Jesús fue el que dijo, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Y eso también tengo que decirlo porque es una advertencia. Hay algo que a veces nosotros no consideramos. No consideramos a veces que el pecado tiene un poder paralizante en el contexto espiritual. Muchas veces tenemos buenos proyectos, pero no podemos realizarlos. Como que la bendición se detiene y no podemos avanzar más. Y es en esos momentos cuando nosotros debemos considerar ver hacia adentro de nosotros y examinarnos a nosotros mismos para ver si no hay un pecado que nos esté frenando. Aquí finalmente les cuento, Jesús sanó al paralítico, pero ahora ya lo sanó desafiando la incredulidad y la maldad de los religiosos. Porque les dijo a ellos, aquí en Marcos capítulo 2, versículos 10 y 12, se los dijo a ellos, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aquí nos muestra Marcos que Jesús dejó a todos asombrados. Y al decir todos se refiere a los religiosos y a todos los demás que estaban ahí a la puerta y los que estaban adentro de la casa. Obviamente los dejó asombrados por el poder que manifestó al hacer andar al paralítico. Y vuelvo a decirlo, el tema del poder no es nuestra ocupación en esta plática. Y aquí vuelvo a retomar el tema. El deseo de Dios no era asombrar a la gente con su poder, sino atraerlos con su amor, más hacia Israel, el pueblo que él escogió. Oseas capítulo 11, versículos 4 al 7, dice, con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor. Dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo, dice, está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Esta profecía de Oseas enfatiza en que este es el deseo de Dios, que nadie sufra más de lo necesario y que nadie se pierda en la eternidad sin Dios, porque Él nos ama, nos atrae con cuerdas de amor. Para eso envió a sus profetas con este mismo mensaje. Y en vez de volverse a Dios, la gente maltrataron y asesinaron a todos los mensajeros, a todos los profetas.
Y con Jesucristo no fue diferente. A Jesús le hicieron lo mismo. Él fue enviado como mediador entre Dios y los hombres. Dice Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y así, como Dios tuvo la necesidad de un intermediario entre Él y los hombres, pues Jesús también tiene necesidad de mediadores en este tiempo. Personas que guíen a la gente hacia Él. Porque hay muchas personas que ahora mismo están paralizadas por el pecado y necesitan no uno, sino un grupo de amigos. Porque esto no es asunto de una sola persona. Ojalá y una persona lo pueda hacer y qué bueno que lo intente, si no hay nadie más. Pero es asunto de equipo, es trabajo de equipo. De hecho, Jesús envió a sus discípulos por lo menos de 2 en 2. Ustedes recuerdan aquella escritura en Marcos capítulo 6, versículo 7, que decía Jesús, o más bien que dice Marcos aquí, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, o sea, de 2 en 2. Hay algo especial cuando varias personas se pueden poner de acuerdo para ayudar a alguien más. Yo creo que la iglesia a nivel mundial está pasando tiempos difíciles. Lo digo desde San Luis Río Colorado, no he visitado todo el mundo, pero veo noticias y veo que la iglesia mundial está atravesando tiempos muy complicados. Meses sin reunirnos, de repente baja un poquito el nivel de personas en los hospitales y hay otra vez oportunidad de reunirnos, pero viene el repunte de la pandemia y otra vez a parar. Y en todo este proceso hay gente que ha perdido la capacidad de acercarse a Dios. A veces el pecado, a veces la enfermedad, a veces los problemas, pero muchas de estas cosas han alejado a muchos de la bendición de Dios. Y está comprobado que Dios no va a resolver nunca con la gente religiosa, no pudo resolver con estos hombres que estaban allí nada más para estorbar. Dios no hace muchas cosas pues importantes con la gente religiosa, porque Dios necesita más que de gente religiosa, necesita de amigos y mediadores. Personas que se aboquen de compromiso a interceder por los que se vieron, o más bien por los que no se vieron en la congregación en estos tiempos que se nos permitió, o que no se han conectado, pues, también a las plataformas digitales por donde nosotros hacemos las transmisiones. Nosotros aquí abrimos durante 3 domingos y faltaron algunas personas. Pero bueno, todas esas personas que faltaron necesitan de ti y de mí ahora. Tal vez a algunos de ellos les tocó orar por ti para que tú tuvieras un encuentro con Jesús. Pero ahora te toca a ti clamar por ellos, traerlos a Jesús en oración. Y si puedes, pues llámales por teléfono. Y si te atreves, visítalo con todas las reglas de higiene, por supuesto, ¿no? Y aquí quiero recordarte algo que quedó pendiente atrás. Ora porque es por tu fe que ellos van a ser restaurados. No es por la fe de ellos, es por tu fe. Así que hazlo con fe y con perseverancia, que Dios está confiando en ti para restaurar a tus amigos. Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo te invito a participar en esa encomienda, en esa obra que Jesús necesita de nosotros, que así como aquellos 4 amigos llevaron al paralítico, así tú y yo nos pongamos de acuerdo. Una persona más es suficiente para que juntos oren por aquellos que no alcanzaste a ver aquí en la congregación, porque andan metidos en problemas, porque el pecado y porque todo lo que platicábamos ahorita. Pero bueno, te dejo con esa tarea. Desde aquí les enviamos bendiciones a todos ustedes y por aquí nos vamos a seguir viendo en los próximos días de reunión virtual. Reciban un abrazo de parte nuestra, de parte de nosotros como pastores y de toda la congregación. Nos vemos.